Yo tengo una pregunta, doctor. Usted dijo que el Señor nos dio las miserias y aquí dice hay una pregunta que dice, ¿quién destruyó y rechazó este reino de mi voluntad en el hombre? Y dice, su voluntad humana, que rechazándola de sí, no se dejó dominar, animar por la mía, sino que se hizo dominar y animar por la suya, y ahí formó el reino de las miserias, de las pasiones y de las ruinas. Ujú. Entonces eso se formó cuando el hombre, bueno, cuando nuestro padre Adán, este, decidió que su voluntad humana fuera la que reinara en su vida. Por eso decidió vivir con las miserias. Pero ahí dice que fue cuando Por se, eso, a ver, se espérame. formó el reino, dice, se A formó el ver, reino de las miserias. Alex, vamos. Ujú. O sea, Dios tenía que pedirle, o sea, pedir la voluntad del hombre, pero no la quería a fuerza, quería que fuera voluntaria. ¿De acuerdo? Sí. Por lo tanto, que podamos elegir voluntariamente algo, se necesita tener otra cosa contra la cual poder elegir. Entonces, Él nos da su vida, pero al mismo tiempo me da lo contrario, o sea, me da la parte contraria a Él para que yo escoja. Y Adán lo que hizo fue escoger la parte contraria. Esa parte contraria son lo que nosotros llamamos miserias. Si nos vamos al libro 6, en la lectura 139, ¿la tendrán por ahí a la mano, Emita? La lectura 6. 139. Ok, doctor, estoy en el 639 ya. A ver, vamos a leerla con calma para que quede claro, ¿de acuerdo? Y lectura 639, octubre 24, 1905. Las miserias de la naturaleza humana sirven para reordenar en ella el orden de todas las virtudes. Considerando mi miseria, la debilidad de la naturaleza humana, me sentía ser un objeto abominable a mí misma e imaginaba cómo soy más abominable ante Dios. Y decía entre mí, Señor, ¿cómo se ha hecho fea la naturaleza humana? Y viniendo me ha dicho, hija mía, nada ha salido de mis manos que no sea bueno. Más bien he creado la naturaleza humana bella, pero de apariencia engañosa. Y si el alma la ve despreciable, purulenta, débil, abominable, esto sirve a la naturaleza humana como sirve el estiércol a la tierra. Que quien no entiende del todo diría, loco aquel que ensucia el terreno con esta suciedad. Mientras que quien entiende sabe que esa suciedad sirve para fecundar la tierra, para hacer crecer las plantas y hacer más bellos y sabrosos los frutos. Así que he creado la naturaleza humana con estas miserias para reordenar en ella el orden de todas las virtudes. De otra manera, quedaría sin el ejercicio de las verdaderas virtudes. Creo que con esto, o sea, quede claro que Él creó las miserias. Sí, Pero está claro. ¿para qué las crea? Para reordenar las virtudes. Hemos hablado ya muchas veces de que la virtud Mm. aparece cuando se vence una miseria. Sí. Si no tuviéramos las miserias, ¿cómo podríamos ejercer una virtud? Ujú. De ninguna manera.
Si no tuviéramos más que la opción de la vida divina para vivirla nosotros, dime cuándo podría ser voluntariamente el entregar nuestra vida a Él para vivir junto con Él. Jamás. Sí. Entonces, esto que creó para reordenar las virtudes, el hombre lo que hizo fue, tomó todas las miserias para vivir de ellas. Y por eso se formó el reino de las miserias. Ujú, Pero es por medio de la voluntad del hombre que escogió lo que ya tenía, lo que ya le habían dado, ujú. lo escogió para el mal, no para el bien. Doctor, y eso es a partir de que nuestro padre cayó, ¿verdad? Nuestro padre No, Adán. no. Adán fue creado con las miserias. Sí, sí, pero él no vivía con las miserias. Bueno, vivía con ellas, pero él vivía en voluntad divina. Así es. Ese reino de las miserias aparece en este mundo cuando Adán desobedece. Ujú, exacto. Y ahora, en la mayor parte de nosotros, vivimos de las miserias, Sí. que las miserias son simplemente la parte animal que tenemos, o sea, porque tenemos una parte animal, tenemos Ujú, un instinto, ¿sí? Y ese instinto debería de ser dominado por la razón, pero como no lo quisimos así, nos gustó más el instinto. Entonces estamos viviendo con el instinto, satisfaciendo nuestras miserias, sí. igual que los animales. En el animal no es algo malo, es simplemente lo que Dios les puso. A nosotros nos puso la razón para dominar esas miserias, pero pues no quisimos. Y ahora Ujú, vivimos sometidos al vicio. sí, sí, doctor. Muy claro. Gracias. Nos toca el volumen 2043. Diciembre 29, 1926. Cómo en la humanidad de nuestro Señor fue formada la nueva creación del reino de la voluntad suprema. Mi dulce Jesús al venir se hacía ver que llevaba en medio de su pecho un sol, muy estrechado entre sus brazos, y acercándose a mí, ha tomado aquel sol de en medio de su pecho, y con sus manos me lo ha puesto en medio del mío. Después me ha tomado mis manos entre las suyas y las ha cruzado apretadamente sobre aquel sol, diciéndome, este sol es mi voluntad, tenlo estrechado, no lo dejes jamás escapar, porque él tiene el poder de convertirte a ti y todos tus actos en luz, de modo de incorporarte toda en él, hasta formar un solo sol. Después de esto, estaba pensando en todo lo que mi dulce Jesús había hecho en su venida a la tierra para la redención, para unirme a sus actos y pedirle por amor de sus mismos actos que hiciera conocer su voluntad para hacerla reinar. Y mi adorado Jesús ha agregado, hija mía, en cuanto mi humanidad fue concebida, así comencé una nueva creación para extender el reino de mi voluntad sobre todos los actos que hacía mi humanidad. Todos mis actos que hacía dentro y fuera de mi humanidad estaban animados por una voluntad divina que contenía la potencia creadora. Y por eso mis actos recibían la nueva creación y se convertían en actos de voluntad divina. Y yo extendía en mi interior y en todos mis actos externos su reino. En efecto, quien destruyó y rechazó este reino de mi voluntad en el hombre, su voluntad humana.
que rechazándola de sí, no se dejó dominar, animar por la mía, sino que se hizo dominar y animar por la suya, y ahí formó el reino de las miserias, de las pasiones y de las ruinas. Ahora, mi humanidad, antes que todo, debía rehacer y volver a llamar a este reino del querer supremo en mi naturaleza humana, para poderme disponer a formar la redención y así poder dar al género humano los remedios para salvarse. Si no hubiese puesto a salvo en mí este reino, no le hubiese dado sus derechos de dominio, no habría podido formar el bien de la redención. Mi voluntad divina habría sido inexorable en cederme sus bienes si no hubiera tenido primero el derecho de formar su reino en mí y después, como segundo acto, me cedía los remedios para salvar a las criaturas. Así que mi voluntad suprema se ponía en actitud de acción en todos mis actos. Ella dominaba y triunfante investía con su potencia creadora mis lágrimas y gemidos infantiles, mis suspiros, latidos, pasos, obras, palabras y penas, en suma, todo. Y conforme los investía, los embellecía con su luz interminable y formaba la nueva creación de su reino en todos mis actos. Por eso, por cada cosa de más que yo hacía, el fiat divino agrandaba los confines de su reino en mi humanidad. Ahora, si la creación fue llamada de la nada y fue formada sobre la base de mi palabra creadora, que dijo y creó, mandó y todas las cosas tomaron su puesto de orden y de armonía. En cambio, en la creación del reino de mi supremo querer, no se contentó con la nada para formarlo, sino que quiso como garantía de seguridad la base, los fundamentos, los muros y todos los actos y penas de mi humanidad santísima para formar la creación de su reino. A ver, vamos a ver algunas cosas, ¿no? Primero, en muchas ocasiones hemos olvidado los actos internos, los actos de nuestro organismo. Y aquí Jesús nos lo está poniendo ya en forma muy clara. Dice, todos mis actos que hacía dentro y fuera de mi humanidad. Los actos dentro de su humanidad son los actos de todo su organismo, de sus órganos, de sus células, de todo. Y que a cada órgano, cada acto que se generaba a partir de en su interior, estaba dominado por la voluntad divina y por lo tanto era una vida divina que se estaba generando. Y aparte los actos exteriores que hacía afuera, sea la palabra, el paso, el movimiento, la acción, en fin, era un completo conjunto de actos divinos. Podríamos decir que Jesús era un acto de la divina voluntad, o sea, una totalidad. Y por eso es que en él se funda prácticamente el reino. Por eso es que incluso se le llama el segundo Adán. O sea, aunque María fue primero en el tiempo, pero él es desde toda la eternidad, o sea, siendo el Verbo eterno, tiene en sí mismo todos estos actos ya puestos en él y simplemente los iba desarrollando, ¿sí? Ahora, dice que todo continuamente, estos actos lo hacían crecer. Recordemos que en el Evangelio se nos dice que Jesús crecía, ¿sí? ¿Crecía en qué? En sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios.
y ante los hombres. Ese crecer no es más que ir desarrollando esa plenitud de la vida divina en él, en su humanidad. O sea, iba equiparándose poco a poco a la parte divina. Por eso el Verbo Eterno dice que él, cuando tomó su humanidad, no se abajó, sino que elevó a la criatura a su mismo nivel. Así que, bueno, tenemos estos puntos, ¿no? Y luego no se contentó con la nada, dice. ¿Qué es eso? Cuando hizo la creación externa, esa fue creación total, o sea, no había nada y simplemente fue un acto creador. Aquí nos dice algo curioso, no se contentó con la nada. ¿De qué nada hablaría? De la nada de la criatura. O sea, la nada de la criatura en el sentido de que todo le fue dado. En ese sentido, la criatura es nada, sino que quiso los actos de la criatura. Por lo tanto, ahora tenemos que la creación espiritual se lleva a cabo a través de la criatura. No es una creación directa de Dios, sino es una creación sobre los actos de nosotros. Creo que esto nos debe de marcar un punto específico para decir, toda la creación que Dios quiere continuar depende de nosotros. Y por eso es que nos dice que participamos en el acto creador, porque en realidad estamos poniendo nuestra parte material, que es en donde Él pone la parte espiritual y se funda este reino y se genera una vida divina en cada acto. ¿Sí? Seguimos, Emita. Sí, doctor. Ujú. Ve entonces cuánto costó este reino de mi querer, con cuánto amor lo desarrollé en mí. Por eso este reino existe. No queda más que hacerlo conocer, para hacer salir en campo todos los bienes que contiene. Por eso lo que quiero de ti es que así como mi humanidad dejó libre a mi voluntad para hacerla formar su reino, así tú me dejes libre. No te opongas en nada, a fin de que no encontrando en ti ninguna oposición, mis actos corran en ti y tomen su puesto de honor, se alineen todos ordenados para continuar en ti la vida del reino de mi voluntad. Mm. Después de esto, mi dulce Jesús como relámpago huyó, y yo quería seguirlo, pero con suma amargura mía veía en aquel relámpago que debían venir a enfermedades contagiosas, que estarán en casi todas las naciones, sin excluir nuestra Italia. Parecía que muchos morían por ellas, hasta llegar a despoblar las casas. En algunas naciones atacaba más fuerte el flagelo, pero casi todas eran tocadas. Parece que se dan la mano en ofender al Señor, y nuestro Señor castiga a todos con los mismos flagelos, pero espero que quiera aplacarse. Así los pueblos sufrirán menos. A ver, ¿qué opinión tienen de esta lectura y sobre todo de esta última parte? Pues nada lenta, o sea, la parte última pues está terrible, pero la anterior, doctor, en mi caso me dejó como que no estuvo tan fácil el tema de la redención, o sea, primero Dios tiene que adquirir los derechos en su humanidad para que ya después dé la redención y por lo tanto los medios de salvación. Entonces,
pues fue un dato adicional. Nos vuelve a recalcar que tiene una humanidad como la nuestra. O sea, estos son puntos que necesitamos esclarecer totalmente. La naturaleza humana de Jesús es igual que la nuestra y es creada. Y por eso es que tiene que ir creciendo, ¿sí? Si fuera divina no tendría que crecer. El verbo eterno no crece, es. Pero la humanidad de él es la que tenía que crecer porque esa humanidad no era una botarga, ¿sí? O sea, no era un disfraz, sino era un hombre total y absolutamente normal, igual que nosotros, con miserias, igual que nosotros, porque si no las hubiera tenido, ni hubiera podido tener virtudes, ni hubiera sido verdadero hombre. Entonces, este fue la construcción de ese reino. Es exactamente lo que Dios quería sobre una criatura, pero una criatura libre, que hubiera tenido la posibilidad de decir sí o de decir no. Y por eso es que desde pequeño, desde estar engendrado, empezó a desarrollar esa naturaleza, esa vida divina en él. Y por eso es que iba creciendo continuamente, ¿sí? Y luego ya una vez que crece, una vez que tiene ya todo en él, después lo más difícil para mí es que tuvo que comprar nuestros actos. O sea, ese es el punto principal. No es nada más el hecho de decir voy a sufrir para redimir. No, tuvo que comprar nuestros actos y los compra, pero los compra a precio de sufrimiento. O sea, tiene que pagar la pena que el hombre había adquirido por haberse salido. Entonces, cada acto a él le merecía o un sufrimiento, un dolor, clavos, espinas, flagelos, golpes, en fin, pero también le significaba una muerte, cada acto una muerte que él tenía que sufrir, porque ese era el precio de nuestros actos. Nosotros en cada acto le dimos muerte a la vida divina para darle vida a la vida humana. Jesús tiene que comprar mi acto y una vez comprado, destruirlo con su sufrimiento y ahí poner el acto que él mismo, Verbo eterno, había creado desde toda la eternidad para nosotros. O sea que es una labor infinita lo que hace Jesús, ¿sí? Y recordemos, por favor, nunca le quitemos el mérito a la humanidad. Jesús hizo todo esto no por ser Dios, sino por propia voluntad, sometiéndose al sufrimiento continuo y a ese sufrimiento de su voluntad, clavándola con un clavo por cada acto, que eso es lo que nos pide ahora a nosotros, y aunado el sufrimiento físico que le proporcionaba la misma divinidad durante toda su vida y el hombre en el último día de su vida. A ver, Alex, perdón, espérame, Alex, creo que el padre tenía la mano alzada antes. Gracias, doctor. Pues sí, sí he entendido esto de cómo la divina voluntad ha querido que el ser humano sea co-creador, o sea, que el ser humano continúa la labor creadora de Dios a lo largo del tiempo. Ujú. Jesucristo viene a traer una nueva creación. Entonces, esto nos conduce, no sé, yo pregunto, ¿nos conduce a ser también corredentores?
Así es. Ok, ok, ok. Pues es tremendo la revelación de este misterio, doctor. Ujú. Así es. Nos involucra totalmente, no somos espectadores, sino que Exacto. somos parte de el plan de la creación y de la redención. Nosotros, seamos conscientes o inconscientes, qué bueno que mejor que seamos conscientes, ¿no? Pero Claro. aún sin tener esa clara conciencia, pues no dejamos de serlo. Yo creo, no sé si estoy mal, pero justamente en eso consiste que seamos imagen y semejanza de Dios. Bueno, en la parte de la semejanza es la vida divina. La parte de la imagen es la naturaleza humana de Jesús. Somos iguales que Él. O sea, tenemos una naturaleza idéntica, pero la semejanza era el actuar como Dios. Y eso solamente Jesús lo hacía por naturaleza, por la unión con el Verbo eterno. Y nosotros lo haremos, si queremos, por gracia, por esa unificación de voluntad divina con voluntad humana. ¿Sí? Y gracias a esa unidad con la voluntad divina, como la voluntad divina es tanto el motor como el almacén de todos los actos de Dios, entonces cuando la voluntad divina se mueve en nosotros, o sea, lo primero que pasa es que es el movimiento de Dios a través de nosotros, que es lo que decía Jesús. Yo no he venido a hacer mis obras, es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. ¿Sí? Y el punto principal es que ahora, como es el almacén, esta divina voluntad, el almacén de todas las obras de Dios, en cada acto que se mueve, pone en movimiento todas las obras de Dios. Pone en movimiento desde los movimientos ad intra, que es la generación del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo, como las acciones ad extra, que son creación, redención, santificación. Entonces el hombre está participando prácticamente con la misma voluntad de Dios, está participando en la creación, en la redención y en la santificación. Y luego dice algo que habría que interpretarlo un poco porque hablando de la dintra, él le dice a Luisa que la criatura también participa de los actos ad intra. Y el sacerdote que estaba con ella en ese tiempo le dice que eso es un error, que porque a la criatura no le es dado participar de esos actos. Entonces Jesús en varios dictados le va diciendo que no, que así es. Pero hay un dictado donde dice que la criatura participando de los actos ad intra siente volver a darse el Verbo eterno y el Espíritu Santo. ¿Qué querrá decir eso de siente volver a darse el Verbo eterno que siempre se genera y al Espíritu Santo que procede? ¿Será nada más sentirlo o será la parte divina de en el momento que el Padre genera toda esa, ¿cómo decirlo? Esa magnitud de felicidad de Dios, del Padre, de tener ahora a su Hijo? Lo vuelve a vivir, ¿no? Ujú. Pero dice, siente volver a darse. O sea, ese siente es la criatura. Y volver a darse, bueno, está participando prácticamente de ese acto generador. Pero en fin, eso quede. Pero sí, en cuanto a creación y redención y santificación, así es. Gracias, doctor. A ver, Alex. Doctor, y pues queda bien clarito, ¿verdad? Que para llegar a lo que estamos todos luchando aquí, por llegar
pues no hay otro camino más que la cruz del Señor. La cruz es esa es la clave para llegar a Él. Ujú. Y los sufrimientos, ¿verdad? Porque la cruz, eso implica el sufrir, ¿no? Pero el sufrir en divina voluntad. Entonces, para darle gloria al Señor. Pero bueno, es que como estamos en Semana Santa, me preguntaba una persona que está en el grupo que en este tiempo es el tiempo para pedir que nos mande más sufrimientos el Señor, pero entonces yo le digo, si tú estás pidiendo eso, quiere decir que tú no estás abandonada en el Señor, porque cuando tú te abandonas, tú no pides, tú solo recibes lo que Él te da y estás totalmente abandonada y todo lo que te da, sea bueno, malo o lo que sea, lo estás viviendo en divina voluntad. ¿Estoy bien, doctor, o estoy equivocada? Si estás bien, la petición ya no tiene cabida en la Ya divina no, voluntad. sí, ya no hay cabida. La petición nace de la carencia y la divina voluntad lo contiene todo. Por lo tanto, lo único que se puede pedir es lo que la divina voluntad no tiene, y lo que no tiene es su reino en nosotros. Exacto. Por eso es que lo que debemos pedir es que su reino se extienda, que eso es lo que hace falta. A través de nosotros. Así es. A Gracias, ver, doctor. doctora, doctora, yujú, Doctor, entonces quiero ver esto. Él funda su reino en su humanidad, así es, ¿verdad? Por sus penas, en su sufrimiento. em, y entonces todos los actos fuera de Jesús y dentro de él hay una voluntad divina, aunque él obraba por fuera con su voluntad, o sea, por fuera como si fuera o sea, su voluntad humana, pero entonces nunca se separó de su voluntad divina. no. Y la voluntad divina siempre actuó junto con la voluntad humana de él. Sí, bueno, me llama mucho la atención que él no da sus cosas, o sea, su reino, si no tiene ese derecho para obrar en la voluntad del alma, ¿no? O Ujú. sea, como si fuera algo que debemos garantizarle primero. Claro, usted va a construir un edificio en un terreno, pero Sí, un terreno que no es suyo. Lo podrá sí, construir, tiene que pedir el permiso o adquirir el terreno. El edificio es el reino y el terreno es el ser humano. sí, Entonces él necesita que el ser humano le diga, sí, adelante. sí, Pero debe ser un sí y un adelante continuo. Porque si le digo sí, lo empieza a construir y luego le digo no, y luego le vuelvo a decir sí, y luego le vuelvo a decir no, nunca va a terminar ese reino. ¿De acuerdo? sí, sí. O sea, tiene que tener siempre la garantía, ¿no? De nuestra voluntad. Así es. Ujú. Ok, gracias, doctor. Ándale. María Eva, María Eva, Buenas noches, sí, doctor. Yo aquí debo, o sea, yo siento una cosa, o sea, o sea, si uno hay una unión muy especial con el Padre, con Jesús, en estos momentos de pasión en todo momento de nuestra vida, tú lo conoces, entonces quieres que Él no sufra o que suframos los dos al mismo tiempo, para que no se sienta solo, para que no se sienta despreciado y para que realmente sienta amor de los seres humanos y no ni odio ni nada, amor
del mismo, bueno, no del mismo, porque no se compara mi amor al amor de él, que siente el amor él en lugar de cosas feas. O sea, querer lo mejor para el Padre. Y si Mm, estamos viendo, o sea, agarrar la cruz y unirla a Él y decirle, no estás solo, yo estoy contigo. así Está bien. es. Sí. Gracias. Sí, María. Tengo una duda, porque cuando usted habla de Jesús, que Jesús tenía miserias, ¿verdad? Ujú. Y eh, no sé, en los escritos y por lo que uno lee, la miseria no es un movimiento de la voluntad que va en contra de una situación o de una condición o de lo que los rodea a la criatura. Eh, Pensaba que Jesús había sentido las miserias de los seres humanos para poder darle la reparación, para poder rehacer los actos hechos con esas miserias para, bueno, para labrar ese camino para que la criatura pudiese entrar en su voluntad. Ahora, sí tengo esa duda porque pensaba que eso no pertenecía a su naturaleza, porque lo que corrompe a la criatura y porque lo que produce la miseria es una voluntad separada de la de Dios, ¿no? No, lo acabamos de leer. O sea, Dios crea la naturaleza humana Ajá, con miserias ok. para poder reordenar en ella Ujú, las virtudes. ok. Hay una pregunta que le hace Judas a Jesús en María Valtorta Ujú. que creo que nos podría aclarar esto. Judas le dice, oye, ¿nunca has tenido deseos de mujer? Sí, ¿A sí. qué se está refiriendo? Sí, bueno, a esa tendencia de Al, reproductiva, pues. al instinto Ajá, sexual. sí. Y ese instinto sexual, o sea, Jesús dice, Judas, tengo Dice, 30 tengo años. 30 años, sí. O sea, ¿qué le dijo? Claro que lo he sentido, Mm, claro que lo he sentido. No sintió lo nuestro, sintió lo de él, sintió lo de él. mm. Si él no hubiera tenido miserias, no hubiera sido verdadero hombre. Y si nada más hubiera estado la parte divina, nunca nos hubiera podido redimir, Claro. porque la parte divina no podía tomar sobre de ella todo lo nuestro, las miserias, los pecados, todo lo nuestro. Tenía que ser un ser humano completo, perfecto, que tomara todo lo nuestro, que lo venciera a través del sufrimiento y que pusiera el acto divino que se había sido creado para nosotros. Mm. Entonces, si las miserias no son de Él, definitivamente estamos hablando en el vacío, no estamos redimidos. Jesús no nos pudo redimir si no era verdadero hombre. No, por supuesto, pero lo que mi duda era en relación a que pertenecieran a él como tal, porque él le Claro. habla también. También le dice a Luisa que acerca de porque Luisa le pregunta acerca de la humanidad de su Madre Santísima, de la Virgen. Ujú. Y ella le dice, y él le dice que ella estaba hecha, que la naturaleza, no, el cuerpo no es quien es el Peca. que peca, sino la voluntad de la criatura. Entonces, pues por deducción, uno dice es la voluntad. No, La, espéreme. Es ajá, que lo que está usted queriendo decir
es que las miserias actúan por sí solas, y no. La miseria actúa cuando la voluntad actúa, o sea, y toma la miseria y la pone en práctica. La Doctor, culpable, perdón, sí, dígame. la culpable es la voluntad. Ujú, Por eso cuando Luisa le pregunta sobre María, ujú. entonces él le dice que no es el cuerpo el Ajá, que peca. sí, O sea, el cuerpo nunca puede pecar el cuerpo, ¿sí? claro, El cuerpo es un instrumento de la voluntad. sí. Entonces, el punto es, si el cuerpo es un instrumento de la voluntad, Ujú, ese cuerpo debe tener algo ujú. diferente de lo que Dios quiere para que la voluntad pueda decir no. ¿Sí me explico? O sea, Dios, vamos a poner, Dios quiere que vivamos su vida Ujú, y le dice a usted, le dice, te doy mi vida para que la vivas. ujú. Y usted lo agradece y todo muy bien, muy bonito, pero le dice, quiero que sea voluntario. ¿Cómo le hace si no tiene nada más que la vida divina? ¿Cómo le hace para que sea voluntario? Sí, Claro, sí, ya. por supuesto que es la voluntad la que concurre. No, 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 no. sería obligado, entonces, no tengo alternativa. Exacto. No tengo que escoger. Sí, no tengo Ah, que ah, escoger. claro, usted habla de porque la miseria lo jala a uno por un lado y la voluntad, cuando es buena, jala en el sentido contrario a la Así criatura, es, la orienta de otra manera. así es. Sí. Entonces, la voluntad es la que decide, toma uno o toma el otro. ¿Sí? Sí. Y, perdón, y las miserias, entonces, a ver si es que yo estoy mal. Por ejemplo, hablamos de miseria cuando estamos hablando de las tendencias, por ejemplo, en el hambre, todas las cosas naturales están dentro del paquete de la miseria. Si nos fijamos en la lectura que hicimos del Ujú, libro 6, ujú. dice que él creó las miserias en la naturaleza humana. Sí, O sea, ¿qué es lo que creó? Los instintos. sí. O sea, vamos a entender que el ser humano es un complejo que tiene en él mismo, tiene el reino mineral. Sí, Somos formados del reino mineral. sí, sí. Tenemos en nosotros el reino vegetal, Mm, que se basa por tropismos, o sí. sea, cosas que no son voluntarias, Ujú, son instintivas, simplemente es algo puesto por Dios. sí. Tenemos el reino animal, y el reino animal se basa en instintos, Ujú, o sea, la parte fundamental y perfecta del animal es el instinto. A nosotros, aparte de esos tres, nos puso la razón. Y la claro. razón es la parte que debería de haber dominado al instinto, pero no fue así y ahora el instinto dominó a la razón. Entonces, vamos a poner, o sea, el hambre, como decía, aunque a mí en lo personal me gusta más el instinto sexual porque es más fuerte y es en donde está más marcado esa tendencia. Animal. O donde primeramente pecó el hombre. Sí, por eso, pero vamos a verlo en nosotros, no vamos a verlo en Adán, vamos a verlo en nosotros, o sea, sentimos ese impulso, sí, total y absolutamente es verídico, y desde niños, cuando empieza el crecimiento, el niño empieza a tener este tipo de atracción, Sí, ¿sí? Y eso se va perfeccionando con el tiempo y con la edad hasta que llega a convertirse ya en un acto totalmente voluntario. O sea, al principio recordemos que se peca por pasión, o sea, es toda la parte antes del uso del pleno de la razón, que es en la edad adulta.
Sí. Pues primero se peca por pasión, pero después se peca por voluntad, que es el momento que ya el ser humano tiene la plena conciencia y que peca porque le gusta. Y Sí. entonces la pregunta es, ¿de dónde sale esa tendencia o ese deseo? ¿De dónde sale? De un instinto que tenemos. El instinto no es malo. Lo que es malo es el uso que le da la voluntad a ese instinto. El hambre es un instinto para conservar la vida, pero la voluntad puede llevarlo a la gula. O sea, en vez de usarlo nada más para sobrevivir, lo usa para lo malo. Sí. Y así de todo lo demás. Mm. Las miserias son el instinto que Dios puso en nosotros. ¿De acuerdo? Sí. Si eso no lo tiene Jesús, Ujú. vuelvo a repetir, no es verdadero hombre. Ok, ok. No, sí, sí, por eso era que se lo preguntaba, porque tenía una seria duda con respecto a eso, por todo lo que le dije anteriormente. Ujú. Pero, ajá, sí, así es. Aclarado. Aclarado. Aclarado, aclarado, sí. Gracias, doctor. A ver, Ismael. Sí, doctor. Pues bueno, esta lectura, como siempre, Jesús nos pone las dos partes, ¿no? La parte de luz y la parte de sombra, ¿no? Entonces, yo me estaba imaginando como esas, pantallas donde se ven en dos partes, ¿no? Son dos películas instantáneas donde todos mis actos, que son de voluntad humana, en ese mismo momento, en la otra parte, en la película que estamos viendo junto, está Jesús recibiendo todos esos, flagelos que le estamos dando, ¿no? En ese mismo instante se Ujú. está produciendo eso, ¿no? Entonces, pues eso nos hace, pensar y actuar diferente, ¿no? Cambiar esa película, porque al mismo tiempo nos habla de la luz de esta lectura, donde nos está diciendo que una criatura puede ser una fuente de luz para ellos mismos que nos crearon, Dios que nos creó, y para toda la familia humana, ¿no? O sea, Ujú. cambiar esa parte, y verlo así, ¿no? Que cada acto que hacemos nosotros es un golpe que le estamos dando a Jesús y a todo un Dios, ¿no? Así Ese es. era mi comentario, doctor. Bueno, Patricia. Doctor, ¿y pudiera yo decir que las miserias que dejó Dios en nosotros eh, nos sirven como materia prima? ¿Es esa materia prima para poder transformarlas en actos divinos o en virtudes? ¿Puedo decir que es la Primero en materia prima virtudes. Sí, primero en virtudes, o sea, toda en la santidad virtudes? humana que ha habido. Y ahora ese mismo instinto lo podemos transformar en acto divino. Y también es correcto que yo pueda decir que el triunfo de Dios es la voluntad humana obrante en él. Obrando en el querer divino. Ajá, Ok. obrando. Así. Es todo. Gracias, doctor. Bueno, No se comentó el último párrafo que decía el doctor, el de las enfermedades contagiosas. bueno, quedó de lado. Pero, bueno, simplemente entender que esto que está diciendo podríamos tomarlo como una profecía. Y recordemos que las profecías no se refieren a un tiempo determinado. O sea, sino es en el transcurso del tiempo, se ve y se pone como si fuera en un solo momento. Entonces, pensando en lo que a nosotros nos ha tocado vivir, pues tenemos nuestra pandemia anterior, ¿sí? Y lo curioso de esto es que
que nuestro Señor castiga a todos con los mismos flagelos. O sea que cualquier causa humana de esta pandemia debemos totalmente abandonarla. Es directamente querida por Dios. Y Dios utiliza al hombre o utiliza el mundo animal, ¿sí?, para castigar. Fue natural o fue creada, no importa, pero la voluntad de Dios está atrás para flagelar, para que vayamos quitando esa idea de que Dios no castiga, que muchas veces lo hemos repetido. Un Dios que no castiga es un pésimo Dios, igual que un padre que no castiga es un pésimo padre. ¿Sí? Gracias, así es. Ok, el 2044, enero 1927. La voluntad del alma como regalo de Año Nuevo para el niño Jesús. Como toda su vida fue símbolo y llamada de la voluntad divina. Como el medio para apresurar el reino de su voluntad son los conocimientos. Estaba meditando sobre el año viejo que llegaba a su fin y sobre el nuevo que surgía. Mi estado continúa en el vuelo de la luz del querer divino, y rogaba al gracioso niñito que así como moría el año viejo, sin renacer más, así hiciera morir mi voluntad sin hacerla revivir más. Y que como regalo de año nuevo me diera su voluntad, así como yo le hacía el don, como regalo de la mía, para ponerla como escabel a sus tiernos piecitos, a fin de que no tuviera otra vida, sino solo su voluntad. Ahora, mientras esto y otras cosas decía, mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho: hija de mi querer, cómo amo, quiero, deseo que tu querer tenga fin en ti. Oh, cómo acepto tu regalo de fin de año. Cómo me será agradable el retenerla, el tenerla, como suave escabel a mis pies. Porque la voluntad humana, mientras está en la criatura, fuera de su centro que es Dios, es dura, pero cuando regresa a su centro de donde salió y sirve como escabel a los pies de tu niñito Jesús, se vuelve blanca y me sirve para entretenerme. No es justo que siendo yo pequeño tenga una diversión y en medio de tantos dolores, privaciones y lágrimas, tenga tu voluntad que me haga sonreír. Ahora, tú debes saber que quien pone fin a su voluntad regresa a su principio de donde salió y comienza en ella la vida nueva, la vida de luz, la vida perenne de mi voluntad. Mira, cuando yo vine a la tierra, quise dar muchos ejemplos y semejanzas de cómo quería que tuviera fin la voluntad humana. Quise nacer a medianoche para dividir la noche de la voluntad humana con el brillante día de la mía. Y si bien a medianoche la noche sigue, no termina, pero es principio de un nuevo día. Y mis ángeles, para hacer honor a mi nacimiento y para indicar a todos el día de mi voluntad, llenaron de alegría y felicidad de medianoche en adelante, en la bóveda de los cielos, nuevas estrellas, nuevos soles, hasta hacer cambiar la noche en día. Era el homenaje que los ángeles daban a mi pequeña humanidad, donde residía el pleno día del sol de mi voluntad divina, y la llamada a la criatura al pleno día de ella. Pequeño aún, me sometí al durísimo corte de la circuncisión, que me hizo verter por el dolor amargas lágrimas, no solo a mí,
sino que junto conmigo lloraron mi mamá y el amado San José. Era el corte que yo quería dar a la voluntad humana, a fin de que en aquel corte hicieran correr la voluntad divina para que no tuviera más vida una voluntad dividida, sino solo la mía, que había corrido en aquel corte a fin de que comenzara nuevamente su vida. Pequeño aún, quise huir a Egipto. Una voluntad tirana, inicua, quería asesinarme, símbolo de la voluntad humana que quiere matar la mía. Y yo huí para decir a todos, huyan de la voluntad humana si no quieren que sea asesinada la mía. Toda mi vida no fue otra cosa que la llamada de la voluntad divina en la humana. En Egipto vivía como un extraño en medio de aquel pueblo, símbolo de mi voluntad, que la tienen como extraña en medio de ellos, y símbolo de que quien quiere vivir en paz y unido con la mía, debe vivir como extraño a la voluntad humana. De otra manera, habrá siempre guerra entre la una y la otra. Son dos voluntades irreconciliables. Después de mi exilio, volví a mi patria, símbolo de mi voluntad que después de su largo exilio de siglos y siglos, volverá a su amada patria, en medio de sus hijos para reinar. Y a medida que yo pasaba estas circunstancias en mi vida, así formaba su reino en mí y la llamaba con plegarias incesantes, con penas y lágrimas, a venir a reinar en medio de las criaturas. Regresé a mi patria y viví oculto y desconocido. Oh, cómo esto simboliza el dolor de mi voluntad, que mientras vive en medio de los pueblos, vive desconocida y escondida. Y yo imploraba con mi ocultamiento que la suprema voluntad fuera conocida, a fin de que recibiera el homenaje y la gloria a ella debidos. No hubo cosa hecha por mí que no simbolizara un dolor de mi voluntad, la condición en la cual la ponen las criaturas, y una llamada que yo hacía para restituirle su reino. Y esto quiero que sea tu vida, la llamada continua del reino de mi voluntad en medio a las criaturas. Bueno, es interesante ver cómo todo, o sea, lo va relacionando con esta divina voluntad exiliada del ser humano y todos esos pasos que él pasó durante su vida, todo simboliza la parte que estamos viviendo cada uno de nosotros. Bueno, simplemente es interesante verlo y sobre todo empezar a reconocer todo lo que nosotros estamos haciendo y tratar de unirnos con Luisa, porque en todo esto que nos dijo, o sea, no se quedó en un relato, sino que se queda como en una oferta y que le dice a Luisa, esto quiero que sea tu vida, la llamada continua del reino de mi voluntad en medio a las criaturas. Y esto debería de ser nuestra vida. Ese continuo deseo, esa continua petición de que este reino se extienda, que este reino abarque a toda la familia humana, ¿no? Así que esto, bueno, nos queda a nosotros como una invitación a unirnos con Él. Él toda su vida estuvo en esa dirección. Ahora nosotros deberíamos de enfocar nuestra vida exactamente en esa dirección. Ujú. Seguimos, Anita. Sí, doctor. Después de esto, estaba girando por toda la creación para llevar junto conmigo el cielo, las estrellas, el sol, la luna, el mar, en suma todo, a los pies del niñito Jesús, para pedirle todos juntos que la venida de este reino de su voluntad a la tierra llegara pronto. Y en mi deseo le decía, mira, no estoy yo sola en pedirte,
sino que te ruega el cielo con las voces de todas las estrellas, el sol con la voz de tu luz y de su calor, y el mar con su murmullo. Todos te piden que venga tu querer a reinar sobre la tierra. ¿Cómo puedes resistirte y no escuchar tantas voces que te ruegan? Son voces inocentes, voces animadas por tu misma voluntad que te piden. Ahora, mientras esto decía, mi pequeño Jesús ha salido de dentro de mi interior para recibir el homenaje de toda la creación y escuchar su mudo lenguaje, y estrechándome así me ha dicho: Hija mía, el medio más fácil para apresurar la venida de mi voluntad a la tierra son los conocimientos de ella. Los conocimientos llevan luz y calor al alma y forman en ella el acto primero de Dios, en el que la criatura encuentra el primer acto para modelar el suyo. Si no encuentra ese primer acto, la criatura no tiene virtud de formar su primer acto. Por lo tanto, faltarían los actos, las cosas de primera necesidad para formar este reino. Bueno, esto se conecta con lo que leímos en la anterior, ¿no? Que para formar el reino ahora no quiere la nada, sino quiere los actos, quiere la concurrencia del ser humano, o sea, para poder establecer este reino, ¿no? Seguimos, Anita. Mira entonces qué significa un conocimiento de más sobre mi voluntad. Llevando en sí el acto primero de Dios, llevará consigo una fuerza magnética, un imán potente para atraer a las criaturas a repetir el acto primero de Dios. Con su luz llevará el desengaño de la voluntad humana. Con su calor ablandará los corazones más duros para plegarse delante de este acto divino y se sentirán atraídos a quererse modelar en este acto. Por eso, por cuantos más conocimientos manifiesto sobre mi voluntad, tanto más pronto se apresura el reino del fiat divino sobre la tierra. Entonces, ¿a qué nos está invitando, aparte de lo que dijimos hace un momento? Entonces dice, mira entonces qué significa un conocimiento de más sobre su voluntad. Dice, ese conocimiento lleva este acto primero de Dios y que lleva esa fuerza magnética, un imán potente para atraer a las criaturas a repetir el acto primero de Dios y que con su luz llevará el desengaño de la voluntad humana. Con su calor ablandará los corazones más duros, ¿sí? Y se sentirán atraídos a quererse modelar en este acto. Bueno, ese es el acto primero de Dios. Pero ahora, ¿quién lo continúa? Nosotros. O sea, nosotros debemos tomar este acto primero que tomó Luisa y que lo hizo, y que gracias a ese acto primero de Luisa nosotros estamos ahorita aquí. O sea, no somos producto por nosotros, sino es esta luz, esta fuerza, este desengaño de la voluntad humana, o sea, es producto de ese primer acto de Dios repetido por Luisa. Y ahora, ¿qué nos toca a nosotros? El ir aumentando esa fuerza, porque sumando nuestros actos a los actos de Luisa, a los actos de nuestra Madre y a los actos de Jesús, cada día será más intensa toda esta acción sobre la familia humana. Así que, en términos generales, aquí lo que decía el Padre hace un momento, o sea, es una de las razones por las que nos convertimos en corredentores. Aparte del sufrimiento que estamos teniendo, porque recordemos que no hay santidad sin cruz.
Y esta santidad, esta cruz que nos tocó a nosotros, es la cruz más cruenta de todas. Ojalá y nada más nos clavaran en una cruz con 3 clavos. Bueno, eso de ojalá mejor lo dejamos así pendiente, no nos vayan a tomar la palabra. Sí, pero la crucifixión de nuestra voluntad es tremenda. Y eso es lo que significa entrar en este punto para poder vivir ese primer acto de Dios. Si no tengo la divina voluntad en mí, si no tengo el conocimiento, no tengo este primer acto a mi disposición y no lo puedo poner en práctica yo mismo. A ver, Patricia. Pues nada más me llamó mucho la atención, como dice, cómo el medio para apresurar el reino de su voluntad son los conocimientos. Pero no se me vino esta idea de que no es solo de que yo esté devorando el libro de cielo sino que tengo que hacer vida a esas verdades divinas para que puedan ser realmente conocimiento en mí, hacerlas naturaleza. No solo es que yo me las aprenda y que sepa dónde esté, sino vivirlas para que para que se pueda dar ese reino, para que se pueda apresurar esa venida del reino, ¿no? Así es. Sí. A ver, Cira. No, sí, doctor. Ahora Doctor, sí. doctor, no entiendo. No entendemos, no mejor dicho, cuando dice acá, ¿qué quiere decir el primer acto de Dios? Porque dice, los conocimientos llevan luz y calor al alma y forman en ella el acto primero de Dios. Ujú. ¿Qué es el acto primero? El acto primero de Dios es el impulso que Dios le da a la criatura para vivir. O sea, ese movimiento del divino querer, que es como quien dice el primer acto, y que si con mi voluntad me uno a ese primer acto, entonces se forma la fusión. ¿Es Así eso? es, así Ok. es. O sea, es el primer momento en que la criatura une su voluntad a la de él, en la que dice, Es que ese primer acto de Dios está continuamente en nosotros. Ya. Y nosotros hemos quitado la parte divina. Nuestra voluntad es como la que recibe ese primer acto, pero la voluntad le quita la parte divina y lo usa para moverse a ella. ¿Sí? O sea, nosotros estamos viviendo gracias a ese primer acto de Dios. Que Jesús nos aclara esto y nos dice que Él siempre ha estado con nosotros. Nunca ha estado separado de nosotros. No importa lo que seamos, no importa si somos bautizados o no, pues eso no importa. Él siempre ha estado porque Él es el primer movimiento, el que nos lo da. Y sin ese primer movimiento nosotros no viviríamos. ¿Sí? o Ahora, sea, perdón, sí. digo, ¿cómo podemos congeniar esto con lo que la Iglesia nos enseña en la actualidad? El punto es regresar al paraíso terrenal. Vamos a regresarnos un poco. Dios dice, cuando el hombre pecó, Dios dice que el hombre se volvió como él, ¿sí? Y no lo corre, o sea, lo saca del paraíso, no por eso, sino para que no alargue su mano y coma del árbol de la vida. El árbol de la vida dice, y viva para siempre. Bueno, ese viva para siempre, ese árbol de la vida, lo más probable es que se esté refiriendo a Jesús. En el tiempo, recordemos, aquí no hay problema de tiempo, porque es el acto único de Dios. Y ese árbol de la vida no lo arrancaron del paraíso, quedó en el paraíso.
Pero recordemos que el paraíso es el hombre, ¿sí? El paraíso es el hombre, porque el árbol del conocimiento del bien y del mal es la voluntad del hombre. Por lo tanto, el corrido del paraíso fue Dios. Y ese correrlo del paraíso es lo que puso un arcángel con una espada de fuego para impedirle el paso al árbol de la vida. Ahora, ¿estábamos separados de él? Sí, definitivamente sí. ¿Estábamos muertos a la gracia? Sí, pero lo necesitábamos a él para seguir viviendo con ese primer acto de él. Y ese nos lo estaba comunicando continuamente. O sea que hemos pecado y hemos usado el primer acto divino para pecar. Y ahora el bautismo, ¿qué es lo que hace? Quita ese impedimento, quita esa espada de fuego y ahora vuelve a ver esa unión ya total con Cristo. No un Cristo que nada más está dando el primer movimiento, sino un Cristo que se presenta y que ahora nos confiere todo lo que tenemos, ¿sí? De gracias, de sacramento. Nos devolvió la gracia, que ese era el punto principal. Estábamos muertos a la gracia. Ahora ya con todo esto podemos medio entender que ese primer movimiento es lo que nos da la vida y siempre lo hemos tenido con nosotros. Pero, como dice, los conocimientos llevan luz y calor al alma y forman en ella el primer acto de Dios. Entonces, a ver si entendemos, al yo empezar a conocer cómo mi voluntad puede regresar a su origen, ¿verdad? Como el hombre, como yo, como criatura, y puedo hacer que los demás, que mis hermanos también regresen y darle la gloria a Dios y resarcir, es a través de los conocimientos, porque en este caso el primer acto de Dios, que es el impulso de la criatura, que Dios le da para vivir, para moverse, para pensar, para tener vida, va a regresar a ser el acto de Dios. ¿Así? Bueno, cuando la voluntad humana acepte, transforme nuevamente su propia voluntad y use ese primer movimiento de Dios, ese primer acto, ahora nada más lo deje fluir a través de sus actos. Y para eso están los conocimientos que van a ir limpiando ese acto humano para darle cabida a ese acto que se convierta en divino y pueda ser ese acto primero de Dios. Por eso el conocimiento nos va dando, o sea, aparte del conocimiento, nos va llamando. Es un imán que va jalando poco a poco al espíritu humano, al alma, para que se vaya nutriendo de la parte espiritual que no teníamos, y entonces ese conocimiento empieza a rivalizar con el conocimiento de lo material. Y en la medida que vayamos poco a poco adentrándonos en ese conocimiento, es como va siendo cada vez más potente hasta que la voluntad humana diga sí y rompa con todo lo anterior y se una nuevamente a ese acto primero de Dios. O sea que el conocimiento es lo que va a convencer tanto a la inteligencia humana como al amor, ¿sí? Y entre ellos dos, entre la inteligencia y el amor divino, nosotros van a hacerle fuerza a la voluntad para que decida irse por el lado correcto. Ok. Ya aclarado. Gracias, doctor. Gracias. A ver, doctora. Sí, doctor, entonces si el acto primero de Dios es el impulso que Dios da a la criatura para vivir,
Entonces, el acto primero se refiere a que la criatura tenga ese acto de vida divina, o sea, como originalmente es siendo el acto primero en ella ya, que es, así es, o Ujú. Vamos a recordar que ujú, Jesús nos dice que Él creó todos los actos de las criaturas. sí, Cuando pensamos, cuando oímos esto, o sea, nos vamos con la interpretación que tenemos de acto. Nosotros un acto lo interpretamos como el movimiento que hacemos. Y sí, entonces se nos ocurre pensar que si Cristo, si Jesús creó todos mis actos, entonces digo, entonces Jesús manejó un carro, manejó una computadora, o sea, la cosa material. No, son los impulsos divinos que Dios puso, sí, para cada uno de nosotros. Nos dice que la vida en el ser humano se mide por actos, no por años. O sea, depende del número de actos que Dios sacó de sí para nosotros, es el tiempo de nuestra vida. Entonces, cada impulso de estos que Dios creó me sirve a mí para mantener mi vida en todos sentidos, para mantener mis órganos funcionando, para mantener todo lo que hago, todas mis acciones diarias, en fin. Pero como la voluntad humana se separó de la divina, nada más toma el impulso para dar vida al acto humano. O sea, ah, al acto totalmente como una corriente eléctrica. sí, sí, O sea, mi voluntad usa esa corriente eléctrica divina, pero para hacer un acto humano. Cuando yo empiezo a entrar en la divina voluntad, lo único que mi voluntad hace es dar salida a ese acto, a ese impulso divino, dar salida en su acto. Ya no lo separa, sino le da salida en el acto de la voluntad humana. Porque recordemos que la voluntad humana sigue actuando. La voluntad humana es la que pone en movimiento de todos muchos actos. Y la voluntad divina es la que enriquece ese acto, lo enriquece con todos los atributos divinos, con sí, todas las obras divinas. Entonces, ¿qué es lo que hace la voluntad humana? Simplemente decir, dar salida a ese impulso, lo toma y corre junto con él. ujú, Entonces la voluntad humana se queda simplemente como el motor de los actos de la humanidad y la voluntad divina es la que diviniza ese acto. sí, sí, sí. Le da la vida, o sea, la salida, vamos, Así ¿no? es. Ujú. Ujú, sí, sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, Gracias. pues bueno, interesantes lecturas.